Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Gloria a Dios. Y esta mañana vamos a continuar, hermanos, vamos a abrir la Biblia, si son tan amables, de abrirla en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas, capítulo número 19. Mientras ustedes van buscando la porción, bueno, hoy día les voy a contar algo de pastores, si me lo permiten, algo que conocen los pastores que muchas veces el pueblo no se da cuenta, a veces se dan cuenta, a veces no. Y es que los pastores muchas veces damos la cita para que ustedes la vayan buscando, y en lo que lo van buscando aprovechamos para decir algo, dar un anuncio, alguna instrucción, tomar un poco de agua, algo, revisar alguna nota, alguna tarjeta de oración que desean oración. Pero hoy día la tecnología nos ha quitado ese minuto, porque hoy la mayoría no usa Biblia física, sino que ahora usan la aplicación de la Biblia en los aparatos, y aunque yo diga Lucas 19, no se escuchan ya las páginas, y ya me están viendo como ya listo, ¿qué versículo, verdad? Entonces ya se nos fue eso, pero de todas maneras voy a aprovechar para dar las palabras que iba a dar, mientras algunos están buscando tal vez todavía. Quiero agradecerles a los hermanos de la banda, del grupo musical, ¿verdad? Esta mañana por bendecirnos con la administración. Lo digo ahorita porque a veces digo, al final los voy a saludar en persona, pero a veces al final salen corriendo porque tienen también su otro servicio y hay que preparar cosas, y entonces no llego hasta donde están y se me escapan. Entonces, hermanos, si el caso es que se me escapan antes de que los logre saludar en persona y darles las gracias personalmente, les quiero dar las gracias desde aquí, hermanos, por la bendición, por apoyarnos, por bendecirnos con los dones, los talentos que Dios nos ha dado, ¿verdad? Amén. Muchas gracias, gran bendición para nosotros, gracias. Hermanos, entonces seguimos. Lucas 19. Para los que tienen su aplicación y quieren sincronizar la traducción que estoy utilizando es la NBLA, que es la Nueva Biblia de las Américas, muy similar a la traducción Reina Valera. Así que si gusta usar otra traducción también no hay problema. Aquí estamos, hermanos, Lucas 19, vamos a leer a partir del versículo 28, que es un pasaje muy adecuado para este día, que es Domingo de Ramos, ¿verdad? Domingo de Palma, como se le llama también. Así que vamos a leer esta porción de la Escritura en el nombre del Señor. Dice Lucas 19, versículo 28 en adelante de la siguiente manera. Habiendo dicho esto, Jesús iba adelante, subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, cerca del monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de los discípulos diciéndoles, vayan a la aldea que está enfrente, en la cual al entrar encontrarán un pollino atado sobre el cual nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta, ¿por qué lo desatan? De esta manera hablarán, porque el Señor lo necesita. Entonces los enviados fueron y lo encontraron como él les había dicho. Mientras desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatan el pollino? Le respondieron, porque el Señor lo necesita. Lo trajeron a Jesús y echando sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús sobre él. Y mientras él iba avanzando, tendían sus mantos por el camino. Y cuando ya se acercaba junto a la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió, les digo que si estos se callan, las piedras clamarán. Continuamos la lectura, dice el verso 41, cuando Jesús se acercó, al ver la ciudad lloró sobre ella diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora no, ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, oigan bien, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Padre bueno, te damos gracias en esta mañana, Señor, en la que nos permites estar aquí reunidos en tu presencia y en presencia de nuestra familia espiritual, los hermanos y hermanas que nos has dado, Señor, lavados por tu sangre. Gracias, Señor, por el privilegio no solo de conocerte, sino de podernos reunir para alabarte juntos, para apoyarnos unos a otros, como dice Gálatas, sobrellevando las cargas los unos de los otros. Pero también, Señor, por el privilegio de poder estudiar tu bendita palabra, palabra viva, Señor, que es apta para toda ocasión, todo momento, para instruir, para redarguir, para corregir, para todo lo que necesitamos, Señor. Envía ahora esta palabra dulce, Señor, esta palabra justa, esta palabra de verdad a nuestros corazones, preparándonos de antemano, Señor, nuestro corazón como terreno fértil en la que esperamos la semilla de tu palabra ser sembrada hoy y dar fruto a su tiempo. También, Señor, abre nuestra mente y danos comprensión, danos entendimiento de tu palabra, para que podamos, Señor, con todo conocimiento, darte la gloria que tú mereces, Señor eterno. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Y que este mensaje, Señor, esta palabra que quede con nosotros hoy, produzca acciones, Señor, que sean agradables delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús, damos las gracias, Señor. Amén. Y amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Este texto, hermanos, de Lucas que acabamos de leer, se conoce y se subtitula en sus Biblias seguramente como la entrada triunfal. Es un texto que aparece en los otros evangelios también, incluyendo a Juan, que muchas veces Juan no incluye lo que incluyen los sinópticos, pero Juan también habla muy cortamente sobre este texto, la entrada triunfal. Es un evento principal de la vida de Jesús que cumple en sí profecías, pero que también, aparte de cumplir profecías, es un texto muy importante para los autores de cada evangelio, porque el propósito de ellos era dar a conocer a Jesús, en el caso de Mateo, como rey. Por eso lo presenta Mateo entrando a Jerusalén montado sobre, ¿verdad?, este animal que significaba la entrada de un rey a una ciudad para traer paz. También para Juan, por ejemplo, que su propósito era presentar a Jesús como Salvador, como Cristo, el Mesías Salvador. Entonces cada uno incluye elementos diferentes. Y como ustedes me conocen, pude haber leído la versión más corta, que era la del Evangelio de Juan.
Ustedes saben que a mí me gustan los detalles que dan los evangelios y Lucas tenía la versión más larga y por eso es la que decidimos leer en esta mañana. La idea, hermanos, es poder tener hoy, a través de este estudio, una comprensión mejor de lo que es la entrada triunfal, que precisamente, hermanos, es lo que se celebra en este día, Domingo de Palma o Domingo de Ramos. No digo la entrada triunfal específicamente, sino el hecho de lo que está ocurriendo aquí es lo que se está celebrando. Ya los vamos a explicar con más detalle para que todos lo entendamos. Lo primero que necesitamos entender es qué es el Domingo de Palma o el Domingo de Ramos, qué es lo que realmente se está celebrando. Podríamos decir que estamos celebrando esto, la entrada triunfal, pero esto tiene todavía un contexto más allá, más a fondo. En este día que se está hablando aquí Lucas, que Jesús entra en el Monte de los Olivos y entra a Jerusalén, este mismo y este preciso día se conoce como el Domingo de Selección. ¿Cuántos han oído hablar del Domingo de Selección? Aquí yo sé que lo hemos hablado bastante en ocasiones, años pasados. El Domingo de Selección era el domingo previo a la Pascua, donde los judíos escogían, seleccionaban su cordero para sacrificar. Entonces, según el texto, según la ley de Moisés, el día que ellos debían de hacer eso era el domingo antes de la Pascua. Seleccionaban su cordero, tenía que ser un cordero perfecto, sin defecto. Tenía que ser un cordero macho, tenía que ser un cordero de exactamente un año de edad. Tenía que ser un cordero que ellos seleccionaban, traían a sus casas y cuidaban para que nada le pasara durante esos 4 días, llegando al jueves, cuando lo iban a sacrificar, ofrecer para el Señor en sacrificio pascual. Este día domingo de selección es el día en el que el Señor está haciendo todo esto que acabamos de leer. Entonces, ¿cuál es el significado de eso? Pues aquí es donde le digo que tiene tanto detalle esta historia, porque no solamente se está cumpliendo la profecía, por ejemplo, de que Jesús entraría montado sobre un pollino a la ciudad. Esa es una. Pero de tantas, se está también completando el halal. ¿Cuántos saben lo que es el halal? Halal, ¿verdad? Dependiendo del idioma en el que lo ha escuchado. Pero el halal, la raíz de la palabra es donde sacamos la palabra aleluya. Y es la alabanza, los salmos de alabanza de los judíos que cantan durante esas fiestas específicas. Las 3 principales, la de los tabernáculos, la de Pentecostés y la de la Pascua. En esos 3 específicos, ellos cantaban, particularmente en el de la Pascua, mientras los sacrificios se estaban haciendo en el atrio del templo, los levitas estaban parados cantando el halal. El halal va del Salmo 113 al 118. El 113 comienza a alabar la majestad de Dios. El 114, ¿verdad? Comienza a alabanza. Cada uno tiene diferente significado, pero el 118 en particular es donde encontramos el bendito el que viene en el nombre del Señor. Y era la culminación de la fiesta. Todo esto que está ocurriendo, el halal, recuerden, se canta durante el sacrificio de las ovejas. Y recuerden, el día en que está ocurriendo esto es el día de selección. Pero ahora no es el pueblo seleccionando su cordero para ofrecérselo a Dios en la Pascua, sino que ahora es Dios diciéndole al pueblo, a través de profecía cumplida, de el Señor montado sobre un pollino, entrando a la ciudad en majestad como rey, sobre los mantos que están poniendo, ¿verdad? Para que Él entre, y se está cantando el halal, el decir, bendito, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Todo esto, hermano, es Dios diciéndole a la gente, este es el cordero que yo seleccioné para sacrificar por sus pecados una vez y para siempre. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Lamentablemente la gente no lo entiende. Y por eso es que al final del pasaje vemos a un Jesús llorando sobre la ciudad y diciendo, porque no conociste el día de tu visitación. Vendrá que destrucción, no quedará piedra sobre piedra, porque no reconocieron a Jesús en el día en que el Padre se los demostró a todos. Este es el cordero. Y es interesante porque así comienza el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan en el capítulo 1, si ustedes recuerdan, bueno, a mediados del capítulo 1, porque el Evangelio de Juan el capítulo 1 es muy largo, pero en el capítulo 1, ya saben, comienza, en el principio estaba el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, esto es en el principio con Dios, ¿verdad? Y habla de él y de la creación y después comienza a entrar, dice, había un hombre enviado por Dios que no era la luz, pero vino a dar testimonio de la luz. Este hombre se llamaba Juan, ¿verdad? Juan no era el que iba a venir, pero era que la voz que clama en el desierto, ¿verdad? Entonces comienza a hablar y comienza a decir, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y todo esto está pasando y después Juan lo bautiza. Y después de bautizarlo, cuando Jesús se presenta el siguiente día, es Juan el Bautista, el que lo señala a la gente, a los discípulos que lo siguen. Y le dice, he aquí, le dice, he ahí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Desde el principio, Juan ya se los está presentando. Y él está diciendo, de él es el que yo dije que no soy digno de desatar la correa de su sandalia. De él es el que yo dije que yo bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí bautiza con el Espíritu Santo y con fuego, ¿verdad? Entonces, desde el principio se está señalando, este es el que trae salvación. Y la gente, bueno, no todos lo reconocen. Pero el mismo Evangelio de Juan capítulo 1 dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron más. A todo aquel que lo recibió les fue dado potestad de ser hechos hijos de Dios. No por voluntad de hombre, sino por la voluntad de Dios, ¿verdad? Que lo hizo. Y lo maravilloso es que después de Juan decir eso, lo fueron a buscar los primeros discípulos. Y eso ocurre, hermano, óigame, les he dicho esto anteriormente. El ministerio de Jesús duró un poco más de 3 años. Y cada año, para facilitar el estudio y para facilitar cuando usted está leyendo en qué año del ministerio de Jesús se encuentra lo que está escrito, simplemente 3 palabras con la letra P. Primer año es el año de preparación, donde él prepara, por ejemplo, se bautiza, se va al desierto, ayunar 40 días, 40 noches, regresa, se presenta delante de Juan, dice aquí el Cordero de Dios, los discípulos primero lo comienzan a seguir, comienza prácticamente una jornada donde se une, comisiona a los 12, y ahí ese es el primer año, el año de preparación. En ese año, él todavía dice muchas veces, aún no ha llegado mi hora, aún no ha llegado mi hora, aún no ha llegado mi hora. Después entra el año de popularidad, de la segunda P. El año de popularidad, donde ni siquiera podía entrar en las casas de los llenos que estaban para enseñar. Estaban bajando enfermos por el techo de las casas para que él los pudiera sanar. Porque así era. Cuando él caminaba, la multitud lo rodeaba hasta que una mujer tan solo tocara el borde de su manto para ser sana, porque era tanta la multitud que lo seguía. Y cuando él preguntaba, ¿quién me ha tocado? Decía, maestro, pues la multitud te aprieta. O sea, ese era el pináculo, era en la cima, estaba en su año de más popularidad. Por eso llamamos popularidad. Y luego el último año, que es el año al que la mayoría de los evangelios se dedica a describir. La mitad del evangelio de Juan se dedica al último año, la mitad del evangelio, que es el año de pasión.
Y ese es el año cuando Él ya les está anunciando, un poco más y ya no me verán, ¿verdad? Les está como prediciendo su muerte, les lava los pies, comparte la última cena con ellos, ¿verdad? Son muchas las cosas que Él comienza a dejar como que dice, ya no voy a estar con ustedes, ya no me verán. Y Pedro diciendo, Señor, pero ¿por qué dices que no podemos ir donde tú vas, verdad? Ese es el año de pasión. Y en el año de pasión, aquí en este caso, pues ya ha iniciado. Pero recuerden que el año de pasión es mayormente, yo sé que le llamamos un año, pero es un año porque comienza el Señor nada más poniéndolos, como que dice los cimientos, sembrando la semilla, diciéndoles, ¿verdad? No siempre me tendréis con ustedes, a los pobres siempre los tendréis, pero son semillas que Él va dejando. Pero realmente la semana no es año de pasión, sino una semana de pasión. Y aquí lo que está ocurriendo es que estamos viendo la popularidad de Jesús convertirse, hermanos, del año de popularidad a la semana de pasión, para que todos entiendan lo que está ocurriendo aquí. Porque Jesús está en lo más popular que ha estado, pero dentro de pocos días, menos de una semana, esta gente que está gritando, ¡Hosana! Bendito el que viene, son los que estarían gritando, danos a Barrabás y crucifíquenlo a Él en pocos días. O sea, así cambia del año de popularidad a la semana de pasión. Es rápido. El Señor, que ya lo sabía, que ya conocía su tiempo, es el que estaba sembrándole a sus discípulos que ese tiempo venía. Pero la gente, durante todo ese tiempo lo seguía. De pronto, cuando se va acercando, es cuando la gente ya no lo quiere seguir. Es cuando le dicen, duro es tu palabra. Y el Señor les pregunta, ¿queréis acaso ellos también vosotros? ¿Verdad? Y Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces es aquí donde comenzamos a ver la separación, la diferencia de las cosas. Pero en realidad, todo lo que les estoy mencionando cabe para darles, hermanos, 3 o 4, si me da tiempo 4, maneras en que nosotros tenemos que rendirnos al Señor. Son 4 cosas que tenemos que rendir para celebrar, digamos, si queremos celebrar apropiadamente este día de Palma o Domingo de Palmas de Ramos, como le queramos llamar, hay 4 maneras de rendirnos que tenemos que dar. Lo primero que tenemos que rendir es rendir lo que tenemos al servicio de Dios. Eso es lo primero. ¿A qué me refiero? Lo primero que se habla aquí es del pollino, que Jesús mandó a traer el pollino. Si alguien les pregunta, díganles que el Señor en este caso es la palabra Kyrios. Hay 2 palabras que se utilizan, una que se utiliza para señores como hablar de cualquier señor que está ahí, ¿verdad? Bienvenido Señor, bienvenido Señor, bienvenido Señor. Pero luego está la palabra que se utiliza para referirse al Señor que tiene señorío, que tiene autoridad. Y la que se utiliza aquí es Kyrios, la palabra que dice que es el que tiene autoridad, ha pedido este animal para su uso. Y en el Antiguo Testamento, creo que es números 19 o números 12, números 19, 12 puede ser, por eso es que tengo los 2 números en mente, creo que es 19, 12, donde se habla de que cualquier animal para uso sagrado tenía que ser uno sobre el cual nunca se había montado. Entonces, y aparte, había otras especificaciones, lo pueden ir a leer después. Pero el detalle es que cuando Lucas menciona ese factor, dice, sobre el cual nadie se ha montado. Es muy curioso, es muy interesante, porque ahora se está diciendo, en pocas palabras, que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, vayan a traer un animal para uso sagrado. Y vayan a decirle, a desatarlo. Ese es otro detalle, hermano, muy importante. El animal atado era un animal importante. ¿Importante en qué sentido? No es que los demás animales no lo fueran, pero un animal atado, a comparación de los animales que no ataban, era un animal que la familia tenía de alto valor, porque ese animal, o ya sea por ser pollino, por ser un animal nuevo, por ser un animal sobre el cual nunca se había montado, se podía usar para tantos usos. Y lo podían vender por dinero y adquirir buen precio, o lo podían tal vez usar para su sustento por mucho tiempo más adelante. Entonces era un animal de alto valor, lo tenían atado. Por eso cuando lo estaban desatando, se preguntaba, ¿para qué lo van a desatar? O sea, ¿cuál es el objetivo? Porque no queremos que lo desaten para que alguien lo monte y después pierda su valor. Entonces cuando ellos van a desatarlo, la familia les pregunta, ¿por qué lo hacen? Y dicen, porque el Señor, Kyrios, lo necesita. Entonces ahí entran 2 factores. 1, que el animal nunca había sido montado, quiere decir que era para uso sagrado. 2, que el Señor, el que tiene autoridad, lo necesita. Y la respuesta iba a ser fácilmente, amén, úsenlo, porque era para uso sagrado. Entonces lo dejaron usar. Ahora cuando se lo traen al Señor todavía ponen un manto sobre el animal. Vamos a llegar a ese punto. Pero ahorita quedémonos en este primero. La familia rindió algo de alto valor al uso del Señor. ¿Cuántas veces no vemos en la Biblia a personas que no están dispuestos a rendir algo al Señor? El que más fácilmente viene a mente es el joven rico, ¿verdad? Que quiso saber cómo se hereda la vida eterna. Y el Señor, después de decirle, el joven se fue triste porque no quería deshacerse de sus bienes. No quería, en otras palabras, rendirlo todo al Señor. Ahora, muchas veces el cristiano piensa que eso de no rendir algo es exclusivo del que no es creyente, exclusivo del incrédulo, exclusivo del que no tiene fe. De decir, no le quiere rendir su corazón a Dios. Pero no solamente se trata de ellos. Muchas veces el que ya conoce a Dios reserva áreas de su vida en el que no le abre las puertas a Dios, no le rinde a Dios el espacio, no le dice, desaten el pollino, Señor, desátelo para tu uso, ¿verdad? En pocas palabras, hermanos, no quiero ofender a nadie. Ustedes ya me conocen, así que lo digo así, porque hay hermanos aquí que no me conocen, entonces, pero lo digo así, en pocas palabras, uno necesita decirle, Señor, yo soy como este animal. Estoy aquí para tu servicio, estoy aquí para que tú me uses, lo que tú necesites, para tus propósitos, para tu gloria. Usa este pedazo de barro, indigno soy, pero estoy a tu servicio, Señor, para tu gloria. De eso se trata, de entender que tal vez puede ser algo de alto valor, algo que tú reservas apreciado a ti, pero si el Señor te lo pide. El otro ejemplo que viene a mi mente es Isaac. Cuando le pidió Dios a Abraham que sacrificara a Isaac, el hijo de la promesa, por el que Abraham esperó, ¿qué? 25 años. Ya teniéndolo, ya pudiéndolo abrazar, ya teniendo pues esa relación de padre e hijo con él. Y luego el Señor pedirte lo más apreciado que tienes y decirte, sacrifícalo. Y más, ver la disposición del corazón de Abraham de sacrificarlo. A comparación, hermanos, nosotros tenemos que entender que cualquier sacrificio que Dios nos pida a nosotros no se compara al sacrificio de Isaac, pero mucho menos al sacrificio de que Dios, el que amó tanto al mundo, haya dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay un sacrificio más grande. Jesús lo dijo. El sacrificio más grande es el dar tu vida por tus amigos. Ese es el sacrificio más grande, la muestra de amor más grande que se puede dar. Y Dios no nos ha pedido eso. Pero a cada uno, y Dios nos da conciencia, su espíritu en nosotros, que mora, que habita en nosotros, nos da conciencia
de cuáles son las áreas de nuestras vidas que tenemos que rendir al Señor. Que todavía nos hace falta, como el joven rico diga, yo, mira esto, y esto lo hago desde que estoy así de grande, de pequeño. Señor dijo, pero aún te falta una cosa. Y esa una cosa a veces es lo que nosotros sabemos y nos cuesta rendir. Pero tenemos que entender a través de estos actos de rendición que vamos a ver todavía 3 más, son las que esta gente hizo en este día para que el Señor pudiera entrar como rey a Jerusalén. Esa es la primera. La segunda se trata de los mantos que pusieron. Pusieron un manto sobre el animal, pero también pusieron mantos sobre el suelo para que el Señor pasara por encima. El manto, y esto está en Segunda de Reyes, después les puedo dar las citas exactas, pero en Segunda de Reyes tenemos cómo es que el poner el manto era una muestra de decir que la gente se iba a sujetar al rey. Cuando les dijeron al pueblo quién era el rey, en Segunda de Reyes, ellos llegaron y pusieron sus mantos y dijeron, ok, nos sometemos a la autoridad de este rey, para que él nos dirija, nos proteja, nos guíe, vamos a seguirlo a él. Ese acto es algo, hermanos, que también tenemos que ver, porque en el primero iglesia es rendir lo que tal vez puede ser una área, tal vez puede ser algo que tenemos, tal vez como los hermanos que hoy han llegado a bendecirnos, ellos han rendido al Señor sus talentos y dones a su uso. Y el Señor usa mis manos para tocar un instrumento, usa mi voz, mis cuerdas vocales, usa tal vez mi conocimiento musical, notas y acordes y esto y aquello, y dijeron, úsalo, lo ponemos en tus manos, lo poco o mucho que yo sepa es tuyo, y eso Dios lo bendice, ¿verdad? Eso Dios lo usa, como Dios usó ese animal, como Dios usó los panes y los peces de ese niñito en el día de la multiplicación de los panes y peces. Lo poco que uno trae y le ofrece, Dios viene y lo puede engrandecer y multiplicar y usar para su gloria. Ok, esa es una cosa. Otra cosa es, nos estamos sujetando a su señorío, a su autoridad. Nos sujetamos a Él como rey de nuestra vida. Porque les digo que la oración famosa, la del Padre Nuestro, que dice, y se los he dicho anteriormente, hermanos, que dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. Esa es la parte que me gusta. Venga, ¿cuál reino? Venga tu reino. El reino de Él, que venga. Y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero muchas veces actuamos como que es que venga el Señor y entre en mi reino, donde se va a hacer mi voluntad y no la de Él. Y por eso es que hay muchas personas que piden consejos, se les da el consejo y dicen, y todavía hacen lo que iban a hacer previamente al consejo. Entonces, ahí es donde muchas veces venimos y no podemos ni siquiera quejarnos. Cuando algo ocurre que después decimos, bueno, yo sé por qué me ocurrió, ¿verdad? Porque el Señor me dijo que me rindiera a esta palabra, tal vez a esta palabra o a esta ordenanza, lo que sea, y no lo hice. Entonces, resultó mal la cosa. Entonces, lo que tenemos que entender, hermanos, es que hay un principio y una verdad. Y es algo que a mí siempre me ha impresionado. Jesús, antes de ir a la cruz, estamos hablando de aquí al jueves, que lo arrestaron o sea, después de la última cena, lo arrestaron. Jesús oró con sus discípulos. ¿Recuerdan cuando ellos se quedaron dormidos? ¿Recuerdan eso? Jesús, ¿cuál fue su oración? Dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa de amargura, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa oración, combinada con la del Padre Nuestro, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra y no. O sea, yo necesito entender que mi oración debe ser, Señor, que en mi vida esté tu reino, yo estoy viviendo dentro de tu reino, que en mi corazón se haga tu voluntad y no la mía, que en mi hogar se haga tu voluntad y no la mía, que en mi matrimonio se haga tu voluntad y no la mía, que en las decisiones que pueda yo tomar que se haga tu voluntad y no la mía. Y si es amargo el paso, decir, Señor, pasa de mí esta copa de amargura, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por difícil que a veces pueda ser lo que Dios nos esté pidiendo, por sacrificio que pueda ser, como en el caso de Jesús, que su sudor lo compara los evangelios a ¿qué? A como gotas de sangre. O sea, así era ese momento de ansiedad, de angustia para el Señor, pero aún así dijo, pero hágase tu voluntad y no la mía. Y les digo, hermanos, ese principio es algo que todos tenemos que aprender en cierto sentido. Que se haga la voluntad de Dios. Tenemos que poner nuestros mantos para que pase el rey por encima. Es decir, tenemos que humillarnos, tenemos que, en cierto sentido, decir, mira, Señor, lo de más valor que yo tengo, sea un pollino, sea mi manto, porque el manto era, hermano, era de multiusos para la gente en ese día. Si usted quiere algún día estudiarlo, estudie cuáles eran los usos del manto en ese día. Pero véalo y vea por qué si alguien te pide su manto, dele, o la túnica, ¿verdad? Dele 2, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas que uno tiene que ver. Todo lo que ellos están rindiendo no era fácil, pero era necesario para que el Señor fuera rey. Y eran cosas que no todos estaban dispuestos a dar. Lo tercero que es, lo tercero no lo menciona Lucas, lo menciona Juan, que son las palmas, precisamente las hojas de palma que estaban, ¿verdad?, en ese día moviendo cuando el Señor entraba. Ustedes tienen la imagen, ¿no?, en su mente, me imagino, lo visual, ¿verdad?, el Señor montado sobre el pollino entrando a la ciudad y sobre los mantos que estaban en el suelo y la gente con los ramos, ¿verdad? Ese ramo tenía una representación, era lo que se utilizó durante la guerra de los macabeos. Yo sé que nosotros particularmente no tenemos en nuestra Biblia típicamente los libros, llamamos apócrifos, ¿verdad?, que son como macabeos y otros más que se encuentran ahí, no los voy a mencionar. El punto es que muchos de ellos contienen información histórica, o sea, es verdad, simplemente no se reconoció por el comité como inspirados por Dios, por eso es que no quedaron dentro del canon, pero eran muchas veces verídicas en cuanto a su historia. En los macabeos uno puede leer sobre la revolución de los judíos, los macabeos cuando limpiaron el templo, cuando sacaron, ¿verdad?, al enemigo y pudieron independizarse en ese tiempo. Vamos a decir que la muestra, el símbolo de esa independencia, el templo, esa limpiada del templo que se hizo, limpieza del templo, era el ramo. Lo que ellos estaban haciendo al mostrar los ramos aquí era pedirle a Jesús que se armara otra revolución para librarlos de los romanos. Era una agenda política la que le estaba ocurriendo aquí. Una forma de protesta hoy día nosotros vemos protestas, vemos pancartas, vemos diferentes formas de personas protestando, ¿verdad? Diferentes temas, ¿verdad? Diferentes causas. Pero en ese entonces, esta era su forma, tal vez no de protestar, sino de incitar a Jesús. Decir, mira, recuerda los macabeos, recuerda la revolución. Necesitamos un rey que venga
como ellos recuerdan, hermanos, las profecías, que de la línea, del linaje de David vendría un rey que establecería su trono, su reino, que nunca tendría fin. O sea, ellos esperaban un rey que viniera pero con esa mentalidad militar, de venir, establecer su reino por la fuerza, sacando a los romanos y que Israel tuviera finalmente su trono estable perpetuamente. Es lo que ellos esperaban, es lo que ellos deseaban. Entonces ellos estaban queriendo incitar a Jesús, y no era la primera vez. Después de la alimentación de los 5,000 también trataron de hacerlo rey por la fuerza. Hubo ocasiones en las que ellos quisieron tratar de hacer a Jesús rey, tratar de elevarlo a otro nivel. Y Jesús no lo pidió, porque Jesús vino, hermanos, oiga, no a salvarlos de una agenda política, de una situación, sino que lo que Él vino a hacer era, y usted ya lo sabe, a salvarnos de nuestros pecados, a darnos vida eterna. Es muy diferente, una agenda eterna y no temporal, porque esto que vemos, dice la Biblia, es temporal, desvanece. Pero aquello que viene, aquello que no se ve, es lo que permanece para siempre. Entonces, el Señor les dijo, después de la alimentación de los 5,000, cuando al siguiente día lo buscaron, el Señor les dijo, ustedes no me buscan porque han creído que yo soy el Mesías. Ustedes me buscan porque les di de comer prácticamente. Digo, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Entonces, esa frase es a la que hago referencia, porque Jesús no vino para lo que perece, vino para lo que a vida eterna conduce, permanece. Entonces, Jesús no tenía interés en ser su rey y en librarlos de los romanos en ese entonces, en ese momento. Pero la gente tenía ese concepto por las profecías, por su mala, tal vez, interpretación de ellas. Entonces, eso es lo que le estaban pidiendo. Entonces, el tercer paso de rendición es rendir nuestras palmas. ¿Por qué nuestras palmas? Porque como estudiamos el domingo pasado, cuando hablamos del pan de la presencia, el pan de caras o el pan, ¿verdad?, que estaba sobre la mesa en el lugar santo, les decía de que ese pan supuestamente se llama el pan de caras, se tenía que estar viendo hacia la cortina, que llamamos el velo, que separaba el lugar santo del lugar santísimo, porque tenía que estar cara a cara con Dios, para que el que entrara a cenar de ese pan, el sacerdote que entrara a cenar, a comer de ese pan, tuviera una comunión cara a cara con Dios, buscando el rostro de Dios y no, ¿qué le dije la semana pasada? Y no la mano de Dios. Dígalo conmigo, porque se les olvida tan rápido. Buscar el rostro de Dios y no la mano de Dios. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Buscar la mano de Dios era solamente decirle, Señor, dame. Con tu mano, Señor, de provisión, con tu mano de sanidad, con tu mano de esto, con tu mano de lo otro, y es buscar la mano de Dios. ¿A cuántos aquí les gusta cuando tienen amigos que los buscan por su mano? Por el beneficio que tú les puedes dar, por lo que tal vez es conveniente para ellos tener. A veces les llaman solo cuando les conviene, ¿verdad? ¿Les gusta tener ese tipo de amigos, hermanos? Yo lo sé porque veo sus posts en Facebook, ¿verdad? No, son bromas, no tengo Facebook. Pero, es verdad que no nos gustaría una relación que se basa en el concepto de que alguien nos busque por interés, ¿cierto? Eso se puede decir con certeza, ¿no? Sino que lo que queremos es que el que nos busca porque genuinamente le interesamos. Entonces, así es, en ese caso, el pan que hablamos la semana pasada. Dios quería tener comunión genuina con la persona. Y es lo que Él busca hoy también, es tener comunión genuina con la persona. Entonces, lo de las palmas es, tienes que rendir tu agenda. Rinde tu agenda. Dile, Señor, no mis propósitos, no mis agendas, no mis motivos, sino tus propósitos, tus motivos, tus agendas. Porque muchos diríamos, hermanos, si preguntamos, es interesante en las iglesias, preguntamos, hermano, a ver qué evento hacemos próximamente. Uno podría decir, hay que hacer un evento, dirían las hermanas, de damas. Los varones, hay que hacer un evento de varones, de caballeros. Hay que hacer un evento de jóvenes, no hay jóvenes, ¿verdad? No. Es un evento de jóvenes. Dicen, amén. No, hay que hacer un evento de parejas, que es en los matrimonios. Amén. No, hay que hacer, dirían los músicos, hay que hacer práctica, ensayo de la banda. No, hay que hacer un concierto, ¿verdad? Musical, amén, dirían, o algo así. Entonces, no, hay que hacer una actividad para los niños, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Y podríamos hablar, hay que hacer un retiro, y amén. Y cada quien tendría tal vez algo en el que se enfoca. Es interesante, en las reuniones que hemos hecho, y dicen, hermanos, ¿qué hacemos tal día? Hagamos oración, es importante la oración. Dicen, amén. Otro más, hermano, hagamos un estudio teológico, hay que hacer doctrina, tenemos que conocer la doctrina, que la palabra importa, ¿es cierto? Amén. Entonces, mira, entramos en una situación donde el tercero, hermano, ¿usted qué opina? El A, la oración, el B, la doctrina. ¿Usted qué dice? Yo creo, hermano, que hay que salir a las 4 paredes, hay que ir a evangelizar allá afuera, hay que ir a llevar el mensaje. Entonces, mire, y luego otro, el cuarto, hermano, yo creo que hay que dar testimonio, ¿verdad? Un servicio de testimonio. Hermano, si comenzamos a preguntar, todos somos, en cierto sentido, personas que estamos luchando por ciertas causas del Señor. Pero lo que me gusta es que todas estas cosas que he mencionado son parte de la causa de Dios. Pero a veces nosotros tenemos causas como agendas a un lado, ¿verdad? Agendas, algo que tal vez nos conviene a nosotros promover, empujar, algo que nosotros estamos envueltos en ello y es muy importante para nosotros, y son temas a veces políticos, son temas que a veces son polémicos, son muy controversiales o son muy fuertes, son lo que se está viviendo, se está viendo en la ciudad. Estamos viendo esto durante la pandemia, creo que estuvimos viendo injusticia racial, estuvimos viendo ciertas cosas que se estaban dando, hoy estamos viendo todavía con las redadas de ICE y todo lo que se está dando. Entonces podemos ver que hay causas que pegan muy cerca del corazón para muchas personas y que queremos todos, en cierto sentido, ser personas que nos involucramos en la justicia social. Y gloria a Dios por el corazón de los que quieren promover la justicia de Dios en el mundo. Gloria a Dios por su corazón. Le doy, sinceramente, hermano, le doy la gloria a Dios. Pero lo importante es decir, Señor, hágase lo que tú viniste a hacer. El Señor no lo quiere hacer por la fuerza. El Señor no vino a tomar las cosas por la fuerza. El Señor lo vino a hacer con su sacrificio en la cruz. Con su sacrificio lo vino a hacer. ¿Están conmigo, hermanos? Eso es muy importante entenderlo. Porque a veces se pierde de vista. A veces se pierde de vista que el Señor tiene maneras especiales de cómo luchar, de cómo pelear. Pero bueno, eso es lo tercero. El otro, hermano, es el mismo alel, ¿verdad? No lo voy a dar en todo, pero si ustedes quisieran, ustedes van a ver ahí el bendito el que viene en el nombre del Señor. Tuve que escribirlo, ¿verdad? Pero hay ciertas palabras, ustedes me conocen como les doy siempre. Aquí les dije, aquí hablamos español, pero se aprende un poco de griego, se aprende un poco de hebreo, se aprende un poco de todo, ¿verdad, hermanos? Esa sería la clave. Pero hay algo que se llama el Baruch Haba.
El Baruch Haba es esa frase que escuchamos, bendito el que viene. Y esa frase es una frase que se utilizaba para darle la bienvenida a los extranjeros, a los que venían en peregrinaje a las fiestas, a celebrar. Se le decía, bendito tu entrada, o sea, bendito el que viene. Desde allá para venir a alabar al Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bien, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso suena muy bonito, ¿verdad? Así que desde hoy en adelante los diáconos ya no van a decir bienvenido, hermano, van a decir Baruch Haba, ¿verdad? Cuando, no. Pero es bonito, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bienvenido, pasa adelante, bienvenido, vamos a alabar al Señor. Pero esto es lo que hacían, el Baruch Haba. Y ese es el bendito el que viene. Ellos usan esto refiriéndose al Señor sobre el puño, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y recuerde que esto es algo que le decían Osana. Osana también es ven, sálvanos hoy, ¿verdad? Es la versión que se está traduciendo aquí en Lucas. Ven y sálvanos hoy. Osana, ven, sálvanos hoy. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero ellos agregan en ciertas porciones, ciertos textos, bendito, Osana al hijo de David. Eso, hermanos, es interesante porque ellos no reconocían a Jesús como del linaje de David. Pero lo utilizan, bendito, Osana, ven y sálvanos hoy. Vean, conecten los puntos de todo lo que hemos hablado. Le están diciendo, ven, sálvanos hoy, el bendito del linaje de David que viene en el nombre del Señor. O sea, tú vienes proféticamente montado sobre el pollino, entras a la ciudad para salvarnos de los romanos. Y como Jesús rehusó, entonces ellos le dan la espalda. Y es por eso que después lo repudian, lo rechazan, a tal grado que prefieren que se les dé un asesino que el Señor. Porque no era el que ellos pensaban que tenía que ser. ¿Están conmigo? Pero esa frase que ellos están utilizando ahí, es una frase, como les digo, muy interesante, porque esa frase es la frase que utilizaban el que viene en nombre del Señor. Ellos veían que el Señor, como que cuando les convenía, pensaban, este hombre viene de parte de Dios. Pero cuando sanaba a veces al enfermo, el que le pusieron lodo, ¿verdad? Él decía, pues yo no sé si es pecador, lo que sé es que era ciego y ahora puedo ver, ¿verdad? Los demás, ¿qué hacían? Se callaron por temor a los judíos. Pero aquí, estamos viendo que aquí no callan, aquí todos están gritando, Osana, ven, sálvanos, hijo de David, bendito tu entrada triunfal a Jerusalén, bendito el que viene en el nombre del Señor. Tenemos, hermanos, que rendir al Señor lo mejor que tenemos. Cuando hacemos esto, aquí viene en la conclusión, cuando cerramos el círculo, cuando hacemos esto, tenemos lo que se llama, yo no sé si ustedes han visto el símbolo de infinidad, sí lo han visto, ¿verdad? Que es como un 8, ¿verdad? De lado. Es como dos círculos. Tenemos el círculo en el que Dios ofrece, donde Dios desde Génesis 3:15, cuando dice que el simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, ¿verdad? Ahí se cumple. Este es el cordero que yo seleccioné, que se los envió montado sobre un pollino, entrando a la ciudad como rey, ¿verdad? En mi nombre será el que yo seleccioné para ser sacrificado en el día de selección. Y si quieren ir más allá, porque les puedo ir más allá, recuerdan en Daniel la profecía de las 70 semanas, ¿verdad? Esto lo hablamos hace poco en otro tema. La profecía de las 70 semanas dice que desde que se dé el edicto de reconstruir la ciudad hasta el Mesías Salvador. Si usted cuenta los días o los años desde ese edicto, usted lo cuenta. Hay un hombre que lo hizo. Tiene un libro, se los puedo dar. Si me lo piden, si me escriben y me lo piden, les puedo mandar el nombre del autor y el nombre del libro. Pero él hace el trabajo de contar todos los días, usando el calendario caldeo, que es el que estaban utilizando cuando se da esa orden. Es un calendario de 360 días del año. Nosotros usamos una de 365. Pero usando el calendario caldeo, desde el momento que se da ese edicto a Nehemías por Artajerjes, hasta este momento de este día de la entrada triunfal, se cumple exactamente al día. Que dice la profecía, desde el edicto hasta la venida del Mesías Salvador. Ahí se cumple. Digo, en todo sentido, el primer círculo es Dios, desde Génesis 3:15, diciendo, la simiente de la mujer pasará, la serpiente, aquí se va a cumplir. Aquí está el Cordero de Dios seleccionado que viene, que está profetizado, que viene sobre todo. Aquí está. Ahí es el círculo que Dios cumple. ¿Está conmigo? Y el otro círculo, la otra parte es en el día de selección. Dios seleccionando su Cordero, el que Él envió. Y luego nosotros tenemos una decisión. Si seleccionamos, si decidimos, si optamos recibir a ese rey genuinamente, o lo hacemos como aquellos en ese día, con sus palmas, con sus mantos, con sus gritos, pero después con su rechazo, que no era sincero. Que después Jesús dijo, no conocieron el día, el tiempo de su visitación, no lo conocieron. Entonces, esto, hermanos, cierra el otro círculo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Recibimos al Señor, entonces se cumple el círculo, o vamos a decir el símbolo de lo infinito, que es la vida eterna. Dios envió a su Hijo, nosotros lo recibimos, tenemos vida eterna. Como dice 1 de Juan, el capítulo 5, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida, así de fácil. Así. Y el que no, entonces se cumple con lo que dijo el Señor. No conociste el día de tu visitación. Yo con esas palabras quiero cerrar en esta mañana, porque yo siento que hay más de alguno que necesita a veces escuchar eso. Que la Biblia es muy clara. Hay hasta un corito que dice, de tus no es esa, es la que le sigue. ¿Cómo es? Este es el día de alabanza y de salvación. Este es el día. Este es el día. Esto es muy importante. Este es el día de salvación. Este es el día. Como dice en Apocalipsis, si oyereis hoy su voz, o sea, el Espíritu es el que habla estas cosas. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y lo que sucede es que hay gente que recibe el mensaje, que ve al Mesías entra a tu vida. Entra, de alguna manera, entra a tu vida. Tal vez no es un desfile, tal vez no viene montado sobre un pollino, tal vez no hay ramos, tal vez no hay mantos, tal vez no hay alel, pero el Señor entra y habla a tiempo y fuera de tiempo y se demuestra ayer y hoy y por siempre. El Señor es el que es y Él se demuestra en tu vida presente. Y, hermanos, oiga, y sobre nosotros queda el tomar la decisión. ¿Qué voy a hacer con este Señor? ¿Qué voy a hacer? Como cuando Él preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y todos callados. ¿Qué dicen? ¿Algún profeta? ¿Elías? ¿Tal vez algún otro? Ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Esa es la parte. ¿Tú qué vas a hacer con esta decisión? Porque si tú dices que Jesús es el Señor, tu vida lo refleja. ¿Aceptas su señorío? ¿Estás poniendo tu manto para decir, yo me entrego? Hermano, ustedes lo ven en las películas. En las películas, ¿qué hacen? Cuando se acerca un rey o algo, vienen, a veces hasta los guardias, ¿verdad? Vienen, están aquí, ¿verdad? Y se acerca o entra el rey. ¿Qué es lo que hacen? Se hincan, ¿verdad? ¿Lo han visto o no lo han visto? Ok, se hincan. Ese acto para usted, ¿qué significa?
reverencia, rendición, decir, yo me estoy sujetando a la autoridad del que está aquí presente. Hasta el día de hoy, en las cortes. ¿Cuándo se ha ido a la corte recientemente? Ya los conozco, mi hermano, ya los voy conociendo quiénes están. No, pero vamos a la corte y ¿qué es lo que hace cuando entra el juez o la jueza? ¿Qué es lo que hacemos? Pónganse de pie. ¿Por qué? Que vamos a guardar reverencia a la persona que va entrando. Si usted llega a decir, el Señor, para mí Jesús es el Señor. Para mí, este que me está hablando, ese es el Señor. Entonces, ¿qué acto de reverencia haces? ¿Qué rendición? ¿Qué entrega? ¿Qué obediencia le estás rindiendo a Él? Para que se demuestre que tú realmente ves y tienes un Señor y Salvador en tu vida, al que tú honras, respetas, obedeces y sirves. Porque el cristianismo no puede ser un grupo de personas que en papel, que en letra tienen un Dios, pero que en acciones no lo tenemos, como dice 1 Juan también. De labios solamente no sirve la cosa. Tenemos que ser de acciones, no solo de palabras, pero de acciones. De acciones. Santiago también habla de eso. Es la fe sin las obras. No puede ser. Así que dice, Osana, también tiene que decir, aquí estoy, Señor. Heme aquí, Señor. Úsame, Señor. Lo que tengo, mi pollino está a tu servicio. Mi manto lo pongo sobre el suelo. Pasa tú, hágase tu voluntad. Aquí está, mi ramo lo tiro. Que se cumpla tu agenda, no mi agenda. Que se haga todo. Mi alel viene del corazón. Que tú nos salves, pero no tal vez como yo me lo espero, sino como tú quieres salvar, Señor. Entonces, todo esto, el día de Palmas, domingo de Palmas, es yo no solamente ver que el Señor seleccionó su cordero y me lo envió, sino también yo responder diciéndole, yo recibo al cordero que tú me has enviado para que cubra mi vida, mis pecados, y yo le voy a servir para siempre. Amén y amén. Oremos. Padre bueno, te damos las gracias en esta mañana, Señor, porque tú eres tan grande y tan especial. En esta mañana, Señor, yo quiero mostrarte que mi corazón, Señor, se rinde a ti. Todo a Cristo, yo me entrego con el fin de serle fiel. Ahí donde está usted, iglesia, ahí sentado, no importa, levante su voz y diga, todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo. Sí, Señor. Para siempre y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero ser. Amén. Así es, hermano. Puede tomar su asiento, ya casi estamos terminando. Rendirnos siempre. Póngase sobre sus pies y vamos a orar para despedir el servicio. Y le decimos gracias, Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por los hermanos que amorosamente vinieron, Señor, a traer la alabanza, Padre. Bendice su vida, llévalos siempre con bien, Señor, en su ministerio, Señor. Ahora te pedimos por la iglesia Oasis, Padre. Llévanos con tu paz, con tu bendición, Señor, a nuestros hogares. Y que seas tú, Señor, sobre nuestras vidas, el diario vivir, Señor. Y que la semana que entra, Padre, sea de victoria, sea de gozo, Padre, en lo que hagamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos. Y este pueblo con alegría dice, amén, hermanos. Así es que pasen, hermanos, vamos a compartir un rato más. Si usted quiere...